Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Maylo2308 y hoy les traigo un tutorial súper fácil con pintura acrílica. La verdad es que a mí me encanta y se ve súper bonito para decoración y todo. Yo ya me lo estoy imaginando en mi cuarto así puesto súper lindo. Sobre todo en este tiempo que es de cuarentena y no hay mucho que hacer o no se te ocurre algo que hacer, esto viene buenísimo y queda súper padre y lo pueden hacer como un regalo o simplemente algo para ustedes, ¿saben? Entonces vamos a ver lo que es el tutorial. Vamos a empezar situando nuestro material con el que vamos a pintar y después vamos a hacerle un margen con cinta masking tape, que esto va a hacer que el dibujo a la hora de quitarle la cinta queden unos márgenes perfectos y súper limpios. Después vamos a poner lo que es la pintura en este orden, que sería azul, rosa, amarillo y blanco. Yo también al principio empecé haciendo lo que es la silueta de la niña con la linterna, para que al final sepa perfectamente dónde va. Ahora lo que voy a empezar a hacer fue difuminarlo y yo les recomiendo que cuando difuminen lo hagan siempre hacia una misma dirección, así les queda más bonito y más presenciable. Una vez hecho esto, lavé mi pincel, lo sequé y empecé a hacer lo que es el segundo color, que es el rosa, que también lo vamos a difuminar, y una vez que toca el azul y amarillo van a ver cómo se va degradando. También al mismo tiempo tenemos que tener cuidado de que los colores sigan presentes, por ejemplo el amarillo que sí se vea amarillo, el rosa que sí se vea rosa y el azul que sí se vea azul, y que no se haga una mezcla de colores. Yo quise hacer aquí unas nubes pero al final no me encantaron, yo las empecé a hacer como manchitas, o sea sí se ven bien pero al final dije no, y decidí cubrir como otro tipo de nubes que al final también me gustaron y se ven súper bonitas. Y bueno, así fue como terminé pintándolas. La verdad es que me gustó mucho y terminé haciéndole estos espirales que son del color dependiendo más o menos como de la zona donde estén, que se ven súper bonitos. Y ya le di una espiral rosa, un azul, un amarillo y wow, quedó increíble. Una vez ya terminado de darle lo que es el detalle con el espiral y todo, como se habrán dado cuenta, nada más estamos pintando en un espacio específico este atardecer. Pero no se preocupen porque ahorita en el siguiente paso lo que vamos a necesitar hacer es con un pedacito de cinta vamos a calcular que nos quede más o menos donde queremos que salga la luz de la linterna y vamos a asegurarnos que quede del tamaño perfecto. Entonces vamos a cortar lo que es el extra de la cinta y vamos a hacer lo mismo en la parte superior de esta forma, asegurándonos que ya el dibujo, ya la pintura se haya secado para poner lo que es la cinta. Entonces vamos a poner lo que es la siguiente cinta de esta forma también, todo haciendo un ángulo de esta forma. También cortamos lo que es el extra, no queremos que cubra la niña la cinta, entonces lo cortamos y ya nos quedaría algo así. Listo, nos vamos a asegurar que la cinta quede perfectamente y vamos a empezar a poner lo que es puntitos azules de pintura y pintura negra. La verdad es que no importa mucho si lo hacen con este orden de puntitos y líneas. El chiste es que vamos a empezar a pintar y a difuminar con la pintura negra y azul, asegurándonos que en la parte superior quede más oscuro que la parte de abajo porque lo queremos que quede clarito. Entonces vamos a pintar la parte negra de esta forma y después limpiamos el pincel y con la pintura azul vamos a cubrir toda la parte de abajo. No importa si pintan la niña que hicimos al principio, porque al final la vamos a volver a pintar ya con más detalle. Aquí quiero que se den cuenta ustedes cómo yo siempre al pintar hago la misma dirección y hago el movimiento de ida y vuelta. De esta forma utilizo la mayor cantidad de pintura y la aprovecho al máximo. También cuando uso algún pincel me fijo en la forma, ya sea si es lineal o como circular de la punta, para que yo a la hora de pintar pueda usar esa forma y quede mejor. Ok, ahora lo que sigue es que vamos a combinar poquita pintura blanca con agua y vamos a hacer lo que es el fondo de estrellas. Pero antes de esto vamos a cubrirlo con un pedazo de papel justamente del tamaño de donde está la pintura del atardecer, para que de esta forma no se manche con estrellas esa zona. Una vez hecho esto, ya con nuestro cepillo de dientes vamos a como a rascarlo y con este movimiento va a formar unas estrellas súper bonitas. Ahora yo estoy utilizando una esponja donde voy a hacer algunos detalles para la galaxia
con pintura blanca. Yo les recomiendo que se esperen a que se seque un poco para darle lo que es esa parte. Y si pueden, lo pueden combinar con un poquito azul o morado, dependiendo el color que ustedes quieran, su galaxia. Bueno, una vez que ya está terminado esta difuminación para la galaxia, vamos a agarrar poquita pintura azul y vamos a empezar a pintar lo que es una montaña, pero solamente vamos a hacer una y tiene que quedar lisa, no importa si no les queda perfecta, más o menos intenten copiar la que yo hice aquí. Ahora vamos a comenzar a hacer lo que es lo más importante de nuestra pintura, que es la niña con la linterna. Entonces vamos a darle lo que es detalle en la cabeza, el vestido, las piernas. Igual si ustedes son creativos y todo, pueden escoger hacer un niño o una niña. Está perfecto, usen su creatividad. También yo hice otro igual, pero yo pinté a la niña con pintura de colores. Hice súper bonito, al final les voy a enseñar cómo quedó. Entonces una vez ya después de pintar lo que es la niña o niño, vamos a hacer unas estrellas de esta forma que se ven súper bonitas y resaltan en el dibujo. Ahora sí, quitamos lo que es la hoja y vamos a empezar a quitar la cinta. Yo les quiero dar una recomendación. Si van a usar una cinta masking tape para hacerle este tipo de márgenes a sus cuadros y los cuadros están pintados en una superficie de papel, asegúrense de pasarlo sobre algún pantalón o tela vieja o lo que sea para que pierda un poquito de lo que es el pegamento y así a la hora de quitarlo no arranque un pedazo de hoja. Y este es el resultado, se ve súper bonito y me encanta. La verdad es que Los puse al revés. La verdad es que se me súper encantó, se ve súper bonito y me encantó el detalle de la niña. Yo le quise hacer estas nubes que se ven súper bonitas y súper cute y se dan cuenta del fondo es como de una galaxia y resalta increíblemente. Me súper fascina, me encanta. Y aparte no lo hice solamente una vez, como me gustó tanto y se me hizo tan fácil de hacerlo, lo hice en un cuadro también, que es un cuadro ya de tela. Y esta vez lo que decidí hacer fue pintar la niña con pintura, que quedó algo así. Y también se ve súper bonito. Y en este tampoco le puse las nubes, pero aún así me encantó el resultado, se ve súper bonito. Y nada, pónganme en los comentarios si les gustó, qué opinan, si ya lo hicieron, si ya lo intentaron, si lo van a intentar. Y no olviden suscribirse a mi canal y darle like al video para más contenido. También no olviden seguirme en Instagram, milo-2308.mx, y también en TikTok es milo-2308. Básicamente en todas mis redes estoy igual. Y también en Instagram publico contenido exclusivo, así que no olviden seguirme ahí. Y chicos, muchísimas gracias, cada vez crecemos más, los My Lovers estamos siendo cada vez más grandes. Así que chicos, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.